Hola, buen día, bendiciones, buen día para todos y bendecido día para todos. Mi nombre es Gabriela y soy del Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? Desde aquí, desde Monte Grande, saludamos a todos los que se están conectando del otro lado, ¿sí? A todos los de la congregación o aquellos hermanos de otras congregaciones que nos están mirando, para todos ustedes en este hermoso día. Que el Señor los bendiga y en esta hermosa mañana Él nos dé como aliento, como fortaleza para nuestro espíritu, ¿sí? Así que a vos que estás del otro y el pastor habló un poquito del tema que voy a tocar hoy y hoy me gustaría hacerlo más profundo. ¿Qué fruto tengo? ¿Qué fruto tengo? ¿Sí? En signos de pregunta. Y esto es lo que yo me pregunté esta mañana y estaría bueno que vos del otro lado también te lo preguntes. ¿Qué fruto tengo? ¿Sí? Anoche el pastor contaba que una vez compró una planta de mandarinas y cuando creció y dio frutos, se dio cuenta que era de limones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Si soy mandarina tengo que dar mandarinas y si soy limonero tengo que dar limones, ¿sí? Buen día y bendiciones. Ahí la hermana Lali se está conectando. Buen día, hermana. Buen día para cada uno de los que están conectando. Y vamos a leer la palabra de Dios. Es una palabra muy conocida, pero hoy el Señor me traía reflexión de esta palabra. Me traía a reflexionar en esto, ¿sí? En qué Dios me quiere decir. Y se encuentra en el libro de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿Sí? Gálatas 5:22. Te invito a que busques ahí en tu Biblia, que busques ahí para acompañar y para ver que lo que estoy leyendo está en la Biblia, ¿sí? Vos tenés que siempre certificar con la palabra de Dios que es lo que está hablando, es así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que nos trae el entendimiento y el conocimiento de las cosas de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, puedo ser confundido, puedo ser engañado, puedo ser desviado del camino del Señor. Por eso es muy importante que leamos la palabra todos los días, que le pidamos al Señor revelación y entendimiento de su palabra, ¿sí? Sabiduría en su palabra. Esa tiene que ser nuestra oración. El libro de Efesios dice que tenemos que pedir revelación y sabiduría de la palabra de Dios para poder entender lo que Dios nos quiere decir y para nunca ser engañados. Hoy en día hay muchas corrientes religiosas que nos pueden desviar del camino de Dios. Pueden decirnos, esto dice la Biblia y si yo no lo conozco, si yo no lo leí, puedo ser engañado, ¿sí? Por eso es importante que vos cuando alguien te comparte la palabra, lo leas vos también, ¿sí? Lo leas vos también y le pidas al Señor, a su Espíritu Santo, que te dé revelación, que te dé entendimiento de la palabra. Amén. Y vamos a leer entonces Gálatas 5:22 y la palabra de Dios dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 los frutos, ¿sí? En Gálatas. 9 los frutos y estaría bueno explicar uno por uno qué es. Porque muchas veces repetimos la palabra, pero no entendemos qué nos quiere decir cada cosa, ¿sí? Uno de los frutos es el amor. Y en 1 Corintios 13 habla del amor, ¿no? La Biblia habla de punta a punta del amor porque Dios es un Dios de amor.
Entonces toda su palabra habla del amor. Pero bueno, 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor todo lo da, el amor todo lo soporta, ¿sí? Ese es el amor que quiere Dios que tengamos. Ese es el fruto del espíritu del amor, ¿sí? El fruto del espíritu, el amor. El amor ese que tiene paciencia, que soporta todo, que todo lo da, que todo lo espera. Aquellos que aman, ¿sí? A la persona que aman, ¿ustedes no le soportan un montón de cosas? ¿No le aguantan un montón de cosas? ¿No le tienen mucha paciencia por amor? Bueno, Dios habla de ese amor, pero para con todos, ¿sí? Para con todos los hermanos, con los vecinos, los amigos, que tengamos ese amor que soporta, que da todo, ¿sí? Dice en 1 Corintios, puedo hablar en lenguas angelicales, pero si no tengo amor, no soy nada, ¿sí? Porque nuestro papá es amor, y como hijos tenemos que tener este fruto, el fruto del amor. Después el otro fruto es gozo. Y el gozo no es estoy cantando todo el día, saltando, bailando. No, el gozo es esa alegría interior que más allá de toda circunstancia, más allá de todo, no lo pierdo. Vamos a leer Isaías, perdón, Isaías 35:10. Isaías habla la Biblia de punta a punta de lo que es el gozo. Es otro fruto que lo podemos encontrar en la Biblia por todos lados, ¿sí? Isaías 35:10. Dios es un Dios de gozo. Si ustedes leen los Salmos, cuando David habla de Dios, habla que Él se goza, ¿sí? Que Él se goza. Y Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido, ¿sí? Gozo perpetuo, gozo para siempre. El gozo de Dios es para siempre, porque sabemos lo que viene para los hijos de Dios, porque tenemos una esperanza. Entonces, más allá de lo que vean nuestros ojos carnales, no perdemos ese gozo que viene del Espíritu, ¿sí? Ese gozo que va más allá de todo entendimiento, ¿sí? Después, paz. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en este tiempo que estamos pasando por esta pandemia, por esta aflicción, ¿sí? Porque tenemos seres queridos que se enferman, tenemos amigos que se enferman, pero no sé si a ustedes les pasaron que no perdimos la paz. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Cristo da, ¿sí? Más allá de todo, no perdemos la paz. Y ese es uno de los frutos del Espíritu, ¿sí? Uno de los maravillosos frutos del Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que muchos nos dicen, pero ¿cómo puedes estar tranquilo con todo lo que está pasando? ¿Cómo? Porque es la paz que nos da el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Después habla de paciencia, otro fruto. ¡Wow! Este es un fruto que cuesta un poquito, ¿sí? Por lo menos a mí. En Hebreos 10:36 dice que es necesario que seamos pacientes. Es necesario que tengamos paciencia los unos con los otros. La palabra de Dios dice que si ustedes son maduros espirituales, van a tener paciencia para ayudar a aquellos hermanos débiles en la fe. Si vos tenés paciencia, vas a esperar la promesa que Dios tiene para tu vida. Esa promesa de la gloria venidera, ¿sí? Paciencia. Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Después habla de benignidad, ¿sí? Benignidad. Muchos confunden benignidad con bondad. Son dos cosas diferentes. Por eso acá la Biblia habla de benignidad y de bondad, dos frutos separados. ¿Qué es benignidad? Es bueno
y creado para ser bueno. Es la persona que es buena, ¿sí? ¿Vieron cuando alguien dice, esa es una persona buena? Bueno, es benigno, es bueno. Y en Colosenses 3:12 dice que nos tenemos que vestir de benignidad, que tenemos que vestirnos de ser buenos, buenas personas, ¿sí? Ser buenos. Que más allá que muchos se agarran del texto, el único bueno es Dios, sí, es verdad. Pero como hijos de Dios tenemos que lograr ser como papá. Y una de las características de papá es que es bueno todo el tiempo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser buenas personas, buenos hijos de Dios. Y bondad es la acción, ¿sí? De la persona buena. Cuando vos sos bueno, tenés acciones de bondad. Sos bueno. En 2 Samuel 9 dice que David, hay un buen ejemplo, David se comprometió con Jonatán y cuando Jonatán murió, él mostró bondad para con los hijos de David, ¿sí? De Jonatán, perdón. Jonatán tenía un hijo discapacitado y David lo trajo a vivir con él en el palacio. Fue bueno con la descendencia de Jonatán. A eso se refiere. Bondad es ser bueno, tener una acción de bondad, una acción de ayudar, de ser bueno, ¿sí? Es la acción. Después habla de fe, otro fruto del Espíritu. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe, mi esposo hablaba un poquito el sábado pasado, la fe es el combustible del cristiano. Si yo no tengo fe, primeramente en el Señor, en sus promesas, no puedo avanzar. Soy como un auto 0 kilómetros guardado en un garage sin nafta, ¿sí? O sin gasoil o sin gas. Sin fe no puedo avanzar como hijo de Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que se cree. Sin fe no puedo agradar a Dios primeramente, o sea que tengo que pedirle al Señor que me ayude a crecer mi fe, que más allá de todo mi fe no mengüe, que nunca deje de creer en este buen Dios y en el sacrificio maravilloso que hizo Cristo en la cruz. Esa fe que nada mueve, nada la mueve. Una fe que mueve montañas, ¿sí? Como un grano de mostaza, dice la palabra. Esa fe que mueve montañas. Hace poco escuchábamos un testimonio y al principio parecía gracioso, ¿no? Pero un pastor compra un terreno para construir la iglesia y nada, compra el terreno y sin verlo. Y cuando va con otro hermano que lo acompaña, se da cuenta que en el terreno había una tremenda montaña, ¿sí? Entonces el pastor estaba preocupado, ¿cómo vamos a construir una iglesia arriba de esa montaña? Era como complicado. Y el hermano, este hermano que fue con él, le dice, pastor, si tenemos fe como un grano de mostaza, esa montaña se va a mover. Y el pastor dice, hermano, eso es espiritual, no es material. Bueno, pasan un par de cosas y a los días va el pastor al terreno y había topadoras gigantes sacando las montañas, ¿no? Había topadoras que habían traído de otro país, que eran tremendas, y estaba este hermanito que hablaba de la fe. Y el pastor le dice, ¿qué pasó? Yo no le dije, pastor, que si usted tiene fe como un grano de mostaza, las montañas se van a mover. Mire las topadoras que vinieron a sacar las montañas, ¿sí? Eso es fe, creerlo. No importa cómo se den las cosas después, cómo sean las circunstancias, es creer que va a pasar, ¿sí? Creer que un día va a venir Cristo a buscar a su iglesia y que no nos movamos de esa fe, de esa creencia que tenemos, que seamos firmes, tener esa fe, ¿sí? Otro fruto es la mansedumbre, ¿sí? Y estuve buscando en el diccionario qué es mansedumbre y es estar quietos, ¿sí? No hacer ningún movimiento brusco, estar tranquilos, ¿sí? Y en Eclesiastés 10:4, vamos a leer Eclesiastés 10:4, es importante que leamos este versículo. Eclesiastés 10:4. Y dice así la palabra de Dios.
Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sí? Si vienen a querer molestarte, a querer exaltarte, a querer sacarte, mansedumbre. Dice que la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Manso, sé manso, ¿sí? Más allá de lo que te digan, no respondas, sé manso, como fue el Señor manso en la cruz, ¿sí? Él nos dio un buen ejemplo en la cruz. Él fue manso, manso y humilde, dejó que lo crucificaran, dejó que dijeran de él un montón de cosas, y él no omitió sonido, ¿sí? Ser mansos. Después está el fruto número 9, la templanza. Es una cualidad humana para hablar de forma tranquila, ¿sí? Y sin exaltarse. Templanza, volver a hablar con templanza, hablar con tranquilidad, sin enojarse, ¿sí? Sin enojarse. Hoy hablábamos con mi esposo de si el dominio propio era un fruto del espíritu, ¿no? Y no, el dominio propio es un fruto tuyo que vos tenés que hacer, formar, ¿sí? El dominio propio es, ¡ay! Me está molestando esto, pero tomo dominio propio y dejo que el Espíritu Santo tome control y dominio y me dé templanza, a no contestar, a no exaltarme, ¿sí? A no actuar como actúa el otro, sino tener templanza, fruto del Espíritu. Y otra pregunta que me hago es, ¿cómo logro los frutos del Espíritu? Y no es por voluntad humana, sino es por el Espíritu Santo de Dios. Si dejar que el Espíritu Santo ocupe más lugar en mi vida que mi carne. Dejar que el hombre interior venza al hombre exterior. Que mi Espíritu Santo crezca en mí cada día más, crezca cada día más. Ser obediente a Él, ¿sí? Ser obediente al Espíritu Santo. Si yo soy obediente al Espíritu Santo, voy a dar frutos de su Espíritu. Si el Espíritu Santo crece en mí, yo voy a dar frutos del Espíritu, que son los que nombramos, los 9 frutos que nombramos, ¿sí? Ahora, si mi carne me domina, si mi yo me domina, no voy a dar frutos del Espíritu. Y no sé si a ustedes alguna vez le pasó, pero vieron a una persona y dijeron, wow, qué persona espiritual. ¿Y por qué notamos eso? Por sus frutos, ¿sí? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo que se ven son sus frutos, los frutos del Espíritu Santo. Tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si una persona está llena del Espíritu, tiene los frutos. No lo vemos, sí, acá la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu no es hablar en lengua es un don del Espíritu, ¿sí? Una persona puede tener el don del hablar en lenguas, por ejemplo, no como cualquier otro don, el don de la sanidad, el don de la enseñanza, puede tener los dones y los dones son irrevocables, ¿sí? Vos te podés alejar del Señor y seguís teniendo los dones porque los dones son irrevocables. Pero los frutos del Espíritu es aquellos que están llenos del Espíritu que lo tienen. Si vos no estás lleno del Espíritu, los frutos no se ven, ¿sí? Y esto lo vamos a confirmar con la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a seguir leyendo en Gálatas 5:24. Y ahí nos responde, ¿sí? De esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también Espíritu, ¿sí? Acá nos confirma lo que estamos hablando. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acá Dios nos da, primero nos dice cuáles son los frutos del Espíritu y acá nos da la salida, cómo tenerlos, ¿sí? Dejar que el Espíritu Santo crezca en mí, dale lugar al Espíritu Santo. Busca más de Él, busca más de Él.
Estos son tiempos que no podemos congregar físicamente, no podemos estar en comunión, pero son tiempos que Dios puso para que sus hijos busquen eso, esa relación íntima con Él, esa relación que haga que se vean los frutos de su Espíritu en nosotros. Que cuando otras personas nos vean digan, wow, este sí es un hijo de Dios, porque ven los frutos del Espíritu, ¿sí? Que podamos en este tiempo trabajar con eso, para que nuestro hombre exterior, nuestra carne, sea crucificada junto con Cristo y realmente podamos ver los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu no es algo emocional, sino es algo que está en nosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mí y crece en mí y yo soy obediente al Espíritu Santo, sus frutos se van a ver en mí. Amén. Espero que puedas recibir esta palabra de Dios, esta palabra maravillosa que Dios nos quiere dar hoy. Que como hijos de Dios comencemos a dar frutos de hijos, ¿sí? Frutos de hijos. Como el famoso limonero del pastor, ¿sí? Que podamos dar frutos de lo que somos, hijos de Dios. Amén. Y si vos estás escuchando por primera vez palabra de Dios, te quiero decir que Jesús te ama, de tal manera que dio su vida por vos en la cruz, ¿sí? Y lo único que tenés que hacer para ser hijo de Dios es recibir a Jesús en tu corazón por medio de una oración, ¿sí? Que sí, que si estás del otro lado por primera vez, te invito a que repitas conmigo. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y con esta oración corto toda maldición generacional y genética. En el nombre de Jesús, amén. Y a vos, hermano querido que estás del otro lado, me gustaría que oremos, ¿sí? Hay muchas necesidades, estamos pasando por pandemias, por enfermedades, ¿sí? Que podamos estar orando por cada uno de ellos para que el Señor los guarde, para que el Señor los bendiga, ¿sí? Y vamos a estar orando. Y vamos a orar también para que pueda el Espíritu Santo crecer más en nosotros, que podamos dar estos frutos que Dios quiere que demos como hijo. Amén. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, porque es nueva cada día, Señor. Gracias porque podemos escuchar y aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo crezca aún más en nosotros y nuestra carne mengüe, Señor. En esta hora también te pedimos por cada uno de mis hermanos que están pasando por enfermedad, Señor, por las familias de mis hermanos, por cada uno de los seres de esta tierra, Señor. Ten misericordia, papá. Ten misericordia de ellos, Señor. Guárdalos, guarda nuestra familia, nuestros seres queridos, guarda a nuestros hermanos, Señor, en todas partes del mundo. Guárdalos de toda pestilencia, de toda pandemia, en el nombre de Jesús. Te pido que estés guardando a los pastores, Señor. Guarda a nuestro pastor Daniel, papá, de todo peligro, de todo mal. Lo cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que ningún dardo del enemigo lo va a tocar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Te bendigo, amado hermano, hermana que estás del otro lado. Recordá que hoy a las 20 hay palabra de Dios, mañana a 10 de la mañana y mañana a 18 horas nuestro pastor Daniel Hadech trae una palabra poderosa para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y que en este hermoso día puedas tener un encuentro maravilloso con el Espíritu Santo, ¿sí? Dios te bendiga mucho.